buenas noches. Soy otra vez el maestro Gabriel Romo. Espero que se encuentren muy bien, chicos. Ahorita les estoy grabando otra vez desde, desde su humilde casa. Eh, y vamos a continuar a retomar el tema que habíamos hecho el día sábado. El tema que estuvimos hablando el día sábado, o que empezamos a hablar el día sábado, antes de que terminé, hice un resumen de la Primera Guerra Mundial y volví a resumir todo lo que habíamos hablado en estos videos. Y ahora en este momento eh, me toca empezar con el tema complicado. Yo voy a tratar de hacerlo entre el día de hoy jueves, el día viernes, el día sábado y complementárselos con cosas el día domingo. ¿Por qué es importante? Porque realmente ahorita sí vengo, eh, tengo y quiero que ustedes vayan viendo la cadenita entre cada uno de los temas que hemos visto de historia. Cuando terminamos el de la Primera Guerra Mundial, quedamos como tema final o como explicación final que Alemania de alguna manera tuvo que rendirse y Alemania de alguna manera tuvo que firmar un tratado por el hecho de haber sido de los imperios que tuvieron que eh, haberse rendido bajo los aliados de los imperios, y estos imperios se tuvieron que de alguna manera disolver. Salieron y se independizaron varias naciones en Europa. Eso hay que tenerlo considerado. La guerra dejó muchos efectos colaterales de todo tipo. Efectos económicos, vimos sociales, vimos efectos a corto y largo plazo. Vimos que también se empezó a ver un proceso democrático de sistemas parlamentarios democráticos en diferentes de los países. Europa tuvo que irse pues reconstruyendo, cambiando, difundiendo, de alguna manera modificando, porque realmente esta fue una transición histórica. Y esta transición histórica también dio pauta de que cada país empezara una dinámica de volver a resurgir, y de alguna manera también una dinámica de rechazo a mucho de lo que los aliados, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, impusieron de alguna forma por el hecho de ser los ganadores de la Primera Guerra, y el hecho de que tarde o temprano muchos de estos países se empezaron a transformar. Y una de las causas que, que, o uno de los aspectos a nivel político que hizo que se fuera fraguando el escenario para otro conflicto, que es el que vamos a ver, fue el hecho de que este sistema parlamentario democrático que se implementó en algunos de los países no fue de total agrado, ya que eh, ciertas ideas de contrariedad o ciertas ideas de desagrado por los habitantes de cada país fueron surgiendo. Alguien le echa mucho la culpa a las diferencias de las diferentes de los diferentes habitantes, ¿no? Yo sí creo que uno de los orígenes es la de estas diferencias entre los habitantes, es la lucha de clases. La lucha de clases va de la mano de la economía. Lo veíamos cuando, bueno, a ustedes no les tocó, pero yo empecé clases con los chicos de bachillerato explicándoles
cómo era la historia y cómo eran las clases sociales divididas en economía, es decir, en lo que ganaban, divididas en lo que generaban, los que tenían profesión, los que no tenían profesiones, los que estaban con la clase alta y los que estaban con la clase media y la clase baja. De aquí se empezó a generar esta diferencia. Y esta diferencia, o diferencia como lo quieran ver, este, hizo que algunos de estos niveles tuviera un sentimiento de desagravio contra los otros niveles, o tuvieran un sentimiento de, de insatisfacción por el por la manera en que terminó la Primera Guerra Mundial. Ninguna o pocas de las naciones vieron con agrado el hecho de que se tuviera o se hubiera necesitado firmar y de alguna manera regalar Alemania a los aliados, porque así lo vieron, como si fuera habido un regalo. Y esto que ocasionó que muchos de los negocios, las industrias, el nivel social que existía, cayera en manos de de otros habitantes de Europa, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, eh, y no nada más de los que estaban alrededor o de los aliados que estaban alrededor. También se dio una diferencia entre credos y entre pensamientos. Y valga pues no la redundancia, valga la manera en que apareció en este ámbito un grupo, una religión, gente directamente que emigró o que nunca tuvo un lugar de donde considerarlo como patria, porque realmente ha sido su país se ha visto en muchos conflictos y ninguno de estos conflictos les ha dado su lugar, que es Israel. Y estos, los habitantes de Israel, independientemente de la lejanía o cercanía en el oriente, el lejano oriente, en el medio oriente, y que estos habitantes hayan de alguna manera recorrido el mundo sin origen y se hayan quedado en diferentes países de Europa, ellos por su dinámica social se volvieron personas buenas para los negocios. Y al momento de que se da la rendición de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, además de que se da un periodo de crisis, además de que la Europa está súper endeudada con Estados Unidos, como se los mencionaba, se da un periodo de transición de los sistemas económicos, de los sistemas de gobierno, y se da hasta en muchos de los países depresiones, es decir, no se encuentra pues la manera de que la gente sobreviva, el dinero no hay producción, no hay trabajo por el destrozo que deja realmente a veces la guerra. Y esto ocasiona que se vaya pues en un como caldo, se vayan metiendo este desagravio, estas diferencias, que las industrias hayan quedado en poder de habitantes de otro país, y la misma organización de países como Austria, la misma organización de países como Japón, la misma organización de países como Alemania, como los grandes vencidos, empezaron a buscar una dinámica o una estructura, o a generar algo primero de ideas y después generar algo no nada más en las ideas,
generar algo en el convencer a la gente de estas ideas. Y estas ideas se volvieron hasta, diría alguien, virales, ¿no? Donde empezaron a generarse estas ideas de descontento en lugares como bares, en lugares como cantinas, en lugares como a lo mejor en algunas iglesias, a lo mejor en algunos clubs, en algunos este, eh, lugares de reunión de la gente. Y se empezó a platicar de este descontento con la gente que quedaba, eh, que se había adueñado de alguna forma de su país. Y se fue dando una difusión de desagravios, se fue dando una difusión de... Y empezaron a, en primer lugar, lo que empezó a, este, a surgir, la estructura política de un partido o un estado. Es decir, un partido es una asociación de muchas personas que con un mismo pensamiento ideológico de alguna forma, con normas, reglas, que se juntaban como en un club, así es un partido, un estado, el partido, perdón, se juntaban como en un club para platicar de los temas políticos o de lo que había pasado de manera política. Y al momento de que estas organizaciones, después de mucho tiempo de estarse reuniendo, platicando, convenciendo en bares y en todos estos lugares, se dio que eh, se organizaran, firmaran, establecieran horarios, se volvieran organizaciones que podían tener facultades y poner derechos y tener obligaciones y en alguna parte de la historia poder influir en las elecciones de esos mismos países. Esa es una explicación eh, pues a grandes rasgos de lo que es, de lo que se generaba, ¿no? Con un partido. Y estos partidos lo primero que a lo mejor tenían como característica era lo que yo les mencionaba las clases anteriores, el hecho de que fueran extremadamente nacionalistas, fueran extremadamente eh, chauvinistas, extremadamente eh, fanáticos del país, aún a pesar de que llegaban a ser superiores y creerse superiores. Esto los vuelve intolerantes, los vuelve racistas, los vuelve eh, eh, organizaciones, a veces yo diría de peligro. ¿Por qué? Porque si tú estabas en contra de ellos o no estabas a favor de las ideas que ahí se votaban, se platicaban, se comentaban, híjole, eras el enemigo del Estado o el enemigo del partido. Y dentro de estas mismas organizaciones se fueron gestando ciertos protagonistas, personas, líderes, eh, actores, pónganlo así, que empezaron a utilizar su habla, es decir, empezaron a echar choro y a convencer a la población de que, pues de puta, primero de que el hecho de que hubieran personas de otros países controlando, viviendo, produciendo, llevándose las riquezas, era algo que se tenía que cambiar, era algo que se tenía que modificar, era algo que no podía ser normal, ¿no? Que de que eran hasta diferentes. Ay, es que tienen los ojos de esta manera o tienen la piel de esta forma, hablan idiomas que no hablamos, ¿no? No son nacidos en la tierra
que la misma sangre, no tienen el folclore, whatever. O sea, consideren que se empezó a fraguar este descontento en estos lugares con un partido político como partidos, y que estos partidos tarde o temprano llegarían a influir y gobernar. Y se empezó a mover este caldo de cultivo y se le empezó a llamar o a poner con un cierto nombre: totalitarismo. El totalitarismo realmente es algo, viene la palabra de control total. ¿Y por qué un control total? Pues por un desagrado a todo lo que se venía dando. Algunos países no pudieron implementar los sistemas democráticos parlamentarios y de alguna forma siguieron y establecieron este algunos todavía un sistema monárquico, algunos todavía quedaron con un presidente, un primer ministro, un jefe de Estado, que fue la persona que empezó a controlar y a lo mejor no estar de acuerdo, o a lo mejor ellos establecer sus reglas. Y el totalitarismo fue eso, ¿no? El poder total de la estructura de gobierno. Y el totalitarismo tenemos que considerarlo como un modelo de gobierno negativo, tenemos que considerarlo como un modelo de gobierno absoluto, con un modelo de gobierno que tenía unas características que ahorita vamos a ir viendo. Y este totalitarismo es como un virus que se fue metiendo en la vida de las personas, que se fue metiendo en la vida del público, que se fue metiendo en la vida de las empresas, fue haciendo que todo se modificara. El totalitarismo está basado en el Estado, es decir, la estructura que gobierna un país. Y dice, es fuerte, se sustenta sobre un único partido. Cuando hay un, considera algo en la historia, que cuando existe un único partido de gobierno constituido, hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque las ideas que se generan en ese solo partido son lo que menos consideran es a la gente. Únicamente lo que quieren es perpetuarse en el poder. Ese único partido tiene ideas radicales y monopolizan. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquel que tenga diferentes pensamientos ideológicos hay que de alguna manera eliminarlos, sacarlos o matarlos. Y ellos son los que van a controlar todo. Hay un líder, siempre hay un mesías, siempre hay alguien que adopta el papel del pues del que les va a lavar el cerebro. Parece un líder como que religioso, y este líder se vuelve casi como el salvador de la nación, ¿no? Vamos a ir viendo tres líderes de manera muy rápida o de manera muy concreta, que son los tres líderes principales que quiero que ustedes consideren y vean por qué influyeron en este cambio o en esta transición, para que estos líderes fueran los detonadores de un nuevo conflicto. Y a estos líderes hay veces que casi les decían, ah, sí, eres como Dios, ah, sí, eres como la reencarnación. Ay, los veían como santos, los veían como gente divina, los veían como que ellos iban a dar la solución a todos. Hay veces que este tipo de líderes llegan a lavarle tanto el cerebro a la gente que ya los aspectos negativos la gente los olvida. Yo nunca, yo como estudioso
analista, investigador de la historia, viendo todas las cosas que se van repitiendo y viendo qué cantidad de líderes hemos tenido, o qué cantidad de presidentes, o qué cantidad de personas están como cabezas de los diferentes países en diferentes momentos históricos, y he encontrado muchos líderes mesiánicos, y sin ofender y decir, eh, se han construido muchos líderes mesiánicos hasta acá en México. Yo sí considero que así se ve al presidente que está en la actualidad, como alguien que nos va a salvar, que hay que rendirle culto, que no es humano, como si no fuera humano. Yo digo, pues claro que es humano. El Señor tiende a equivocarse, el Señor tiende a errar, el Señor tiende a tomar malas decisiones. Ojalá no tienda a mantener el terror, porque el partido y el totalitarismo es tener a todo sobre terror, ¿no? También cualquier opinión distinta a la oficial, yo lo mencionaba el día sábado, esto lo está haciendo nuestro presidente. La está haciendo que cualquier opinión sea tachada de tonta, sea tachada ¿cómo se llama? De fifi, sea tachada de la clase alta. Este, se ha vuelto el, las opiniones, se ha vuelto, o esas famosas mañaneras, se ha vuelto la mesa de discusión como si fuera un programa de matutino, un programa de revista, se ha vuelto como un ventaneando, que da pena oír esas discusiones sin sentido. Y y en muchas de las ocasiones, eh, no se vuelve una discusión, o no se vuelve una comunicación, se vuelve nada más que va a aparecer alguien y va a informar algo, te parezca o no te parezca, ¿no? Así es, esas famosas mañaneras. Y ahorita que se está haciendo el rollo, ahorita que llevamos pues ya buena parte de todo el año con el problema de la pandemia, esas conferencias en la mañana de la pandemia, realmente es, sí va a salir alguien a informar cómo estamos. Y punto. Se abstienen de responder, de permitir, de realmente las opiniones distintas son poco toleradas, o son desaparecidas, o son alejadas, o se les da algo que se está haciendo ahorita, se les quema mediáticamente, es decir, se les tacha de villanos, de agresores, de gente que no cree en el cambio que viene, y se les desaparece de la escena, ¿no? Así se está dando esto. Y en el caso del totalitarismo se utilizaba una herramienta súper complicada, o súper dura, para mantener esa manera, ¿no? La herramienta se le conoce, para mantener eso se utilizaba, y yo pienso que muchos aún lo siguen utilizando, utilizar a las fuerzas públicas de control o de seguridad. Estas fuerzas públicas de control o de seguridad son la policía y el ejército. Ojalá nunca llegue a suceder de nuevo que el, el gobierno que esté, o el país que tenga en la parte de hasta arriba a un estado, un partido totalitario, utilice a las fuerzas de represión que tiene a su disposición, que como les mencionaba, la policía y el ejército. Mucha gente, ustedes no me dejarán mentir, pero hay eh, ejemplos de esto en el que el Estado utilizó a la policía y al ejército para reprimir. El principal,
que los comento en el caso de México, la matanza de Tlatelolco. Y ya nada más, ahí me quedo. 1968, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, y eso es lo más preocupante de este sistema, ¿no? Otra, aquí se da que el partido que subió a veces de manera violenta al poder, el que se vuelve totalitario, no debe de permitir y debe de conservar las riquezas, los monopolios, las industrias, el dinero, y no debe de permitir que haya liberales. Normalmente los liberales son personas que están en la clase más baja. Los liberales son personas que quieren romper las cadenas, romper los yugos, romper la represión, romper la discriminación, romper todo. Y los conservadores son la gente que está en la parte de arriba, es decir, los ricos, que lo que quieren pues es conservar el poder. Entonces, esto es que exista un sentimiento en el caso del totalitarismo de que hay que volverse antiliberal. ¿Y esto qué significa? Que todo se tiene que conservar, malo o bueno, porque nosotros somos el partido que estamos en el poder y lo tienen que conservar así. No puede haber otro sistema que funcione que no sea el de ellos. Entonces, en los liberales está todo aquel que tenga un pensamiento crítico contrario al sistema. Y hay intelectuales, hay periodistas, hay artistas, hay gente diferente de otras naciones, hay discriminación hasta con las mujeres. Y eso es una característica fundamental del antiliberalismo. ¿Qué más? La defensa de la nación o el ver a tu nación de manera radical. El nacionalismo radical es otra característica del sistema totalitario, y el nacionalismo radical se tergiversa o se vuelve algo que ciega a estos líderes políticos y gobernantes. En la imagen que yo les había puesto, que la vamos a ver ya más el día de la videollamada, van a ver que se ve a dos de los actores principales, Hitler y Stalin, que son los que vamos a ver ahorita, como si fueran superhéroes. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno representando a Alemania, otro representando a Rusia, se están peleando de alguna manera con un super golpe. Entonces, a este grado se ve este nacionalismo radical. Otra cosa que, como se los mencionaba yo, hay una desconfianza de la razón, hay una desconfianza de los intelectuales, hay una desconfianza de todo aquel que razone. El totalitarismo no permite razonamiento, no permite análisis, no permite que la gente que tiene cerebro, conocimiento, educación, licenciatura, analice todo lo que va sucediendo, ¿no? Es decir, ellos van a darse cuenta que se está manipulando a la población con el estado totalitario, y lo único que se va a hacer es que estas ideas se apaguen, se opaquen, se cambien, se corten, se quiten, y estos protagonistas, que pueden ser hasta comentaristas. Has de decir, ¿comentarista de qué? Comentarista de una cadena de televisión, o personaje que se encargue de dar las noticias. Lo corran, lo corran. ¿Y por qué criticaste? ¿Por qué diste otra opinión? ¿Por qué estás en contra de nosotros? ¡Pum! Y hay dos señores que están en Estados Unidos, que a mí no me agrada uno, que es el señor Loret de Mola, y el otro es el señor Víctor Trujillo, que en Estados Unidos, como hay tolerancia, como hay apertura, como pueden hablar de todo, están acabando y dando las mejores críticas y análisis de nuestros gobiernos y de nuestro sistema, para que de alguna forma la gente
de Estados Unidos, que sí puede permitirse esas opiniones, sean válidas y las escuchen, ¿no? Porque acá, lo único que ocasionaron, este, quejándose, es que lo sacaran de sus medios. Voy a hacer una pausa y ahorita continuamos.